Bien, buenas noches. Hoy vamos a estar sin Marcos, por supuesto, pero vamos a estar interactuando. Hoy vamos a tener acá a Leonardo Velázquez, otro titiritero que vamos a entrar en el de mundo de títeres. Vamos a esperarlo acá. Muy bien. Bien, buenas noches, Leo. ¿Cómo Hola, estás? Wolfgang. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, bien. Mira, Leo, estamos acá en Charloteando, donde vamos a hablar un poco sobre tu titiriverso. Vamos a indagar un poco desde tus inicios en los títeres hasta hoy día y nos vas a contar un poco cómo ha sido toda esa experiencia tuya desde que los títeres comenzaron a enamorarte a ti y a conquistarte, que todavía no lo has podido dejar, ni lo vas a dejar tampoco. Así que bienvenido, buenas noches y el programa es todo tuyo. Muchas gracias, Wolfgang. De verdad que primero quiero darte las gracias por la invitación, además por conectarnos de alguna manera con personas que hacía mucho tiempo que no veíamos físicamente y tampoco sabíamos que era de su vida, ¿no? Entonces ha sido divertido para mí reencontrarme con esas personas que unas conozco, otras no conozco, pero además saber que estamos regados por el mundo y que tenemos la dicha de hacer aquello que nos apasiona. De verdad que Así, muchas gracias por la idea. Siempre he considerado que tu trabajo ha sido unirnos, unificar nuestro trabajo más allá del lenguaje del títere, sino siempre mantenernos conectados de alguna manera. Muchas gracias, de verdad que sí. Bueno, mi bien, nombre es Leonardo Velázquez. Mi nombre artístico actualmente es Mr. Leo. Nací en Venezuela en el año de 1974, así que tengo 45 años. Actualmente resido en Houston, Texas, Estados Unidos, donde traje mi propuesta desde Venezuela y he empezado a llenar de títeres esta ciudad. Ha sido una sorpresa para mí muy grande el recibimiento de las personas. Y bueno, me enamoré de los títeres aproximadamente cuando tendría... La historia fue así. A los 10 años, mi hermano mayor entró en el grupo de teatro del Liceo Udón Pérez, que fue donde yo estudié y me gradué de bachiller, dirigido por Ilva Ortega, una de las primeras actrices del Zulia, quien fue mi maestra de actuación, a la cual quiero mucho y respeto muchísimo. Y después tuvimos una bellísima amistad y fue mi primera profesora de teatro, mi maestra, como yo le llamo. Mi hermano me invitó a un ensayo porque estaban haciendo el montaje de la obra Requiem por el Saladillo, escrita por Rutilio Ortega, que contaba la historia de cómo en aquella época el gobierno decidió destruir el Saladillo porque eran unas casas muy feas y quedó lo que actualmente es la calle Carabobo. Menos mal que por lo menos quedó eso, porque si no hubiésemos quedado sin nada. Y uno de los personajes que hacía uno de los hijos de Ilvador se enfermó y no pudo seguir en los ensayos. Mi hermano me invita un día como que vente al ensayo que necesitamos un niño y la profesora me dijo, trae a tu hermano que lo hemos visto y que venga. Y desde ese día fue mi conexión con el teatro como participante activo. Había visto obras de teatro en vivo, show de títeres. Yo me quedé haciendo la obra, me quedé haciendo teatro con el grupo DOR, ya inclusive por fuera de la parte académica, porque funcionaba el grupo de teatro. Ella era la maestra de teatro del Liceo Don Pérez, pero al mismo tiempo tenía su propuesta que era el grupo de teatro DOR. Mi hermano mayor más nunca hizo teatro, pero obviamente siempre le voy a agradecer el gesto que tuvo de invitarme. claro. Ahí me enamoré del teatro, empecé a hacer cursos, conocí gente maravillosa, por supuesto, como Ilvador, José Luis Davalillo, Hernán, un grupo bellísimo que había ese momento ahí. Y enseguida, José Luis Davalillo me dice, tenemos una propuesta para hacer La Bella y la Bestia, queremos hacer una versión de La Bella y la Bestia. Y queremos que tú hagas un personaje y que también participes en la parte técnica que siempre me ha llamado la atención, sobre todo la música. Yo fui el que musicalizó la obra, escogí los temas y, y mira, por cierto, está conectada la hija mayor de mi hermano, la que me invitó al grupo de teatro. Un beso para ti, Franca Bella, para que conozcas la historia de cómo yo llegué al teatro. Entonces, de ahí seguí en el teatro y nunca paré haciendo cosas con Ilva y su gente maravillosa. Luego, un día, me acuerdo que Víctor Rodríguez fue a ver un ensayo
hizo un comentario de que iban a hacer un curso de elaboración y manipulación de títeres. Yo también te amo, Flaca Bella. En la Escuela de Teatro del Zulia. Bueno, ahí entonces conocí el mundo de los títeres y conocí a Carlos Guevara, obviamente conocí a Humberto Orea, eh, Claro. que hace poco me empezamos a tener contacto nuevamente porque está aquí en Estados Unidos. Hice mi curso de títeres de Guiñol, y desde el primer día yo quedé como que esto me gusta. O sea, me gusta esto de cómo convertir, de cómo traspolar toda esa parte actoral que uno tiene por el entrenamiento que tenía con el teatro y cómo darle todo eso a través de un brazo, darle movimiento a un títere. Eh, Hice ese taller de elaboración y manipulación de títeres que está ahí en mi currículum. Eso fue en el año 1990 no, 94, no recuerdo exactamente. Y entonces de ahí me quedó como la curiosidad, seguí haciendo teatro, eh, estuve participando en el Teatro Nacional Juvenil de Venezuela Ujú. por una obra que estuve con, que en ese momento los primeros actores del Zulia, Naomi Boscan, Leonardo Isea, Sheila Boscan, a quien les envío saludos también. Y seguí haciendo teatro, no paré, pero siempre iba como inclinado a la parte infantil, hasta que tuve una segunda oportunidad de estar en el Teatro Nacional Juvenil de Venezuela, dirigido por Aníbal Grun, quien es mi padrino, porque fue el padrino de mi boda y yo lo considero como mi padrino eterno, que considero que es una de las personas que más está haciendo por el teatro actualmente en Venezuela, sigue en Venezuela y sigue haciendo cosas. Aníbal no para, en estos días lo felicité, le dije, además no hay persona que yo no conozca en el mundo del teatro en Venezuela que no diga que haya tenido algún contacto gratificante siempre con Aníbal Grun desde algún punto de vista, Así porque mismo es. Aníbal es un maestro que fue de Argentina en Venezuela y se quedó para siempre, se formó con el rajatabla, en fin. Y Aníbal me invita a participar en una obra que escribió Carlos Jiménez que se llama Alegría y Mapulín, que es una obra infantil que montó Carlos Jiménez en los años 70 y Aníbal hizo una versión que además como experiencia fue bellísima. Ahí también conocí gente contemporáneos conmigo, Eleuterio Castellano, Rosa Portillo estaba en el elenco también, que Rosa también la admiro y la quiero mucho porque están desde otros puntos, están activos todos haciendo cosas, acaban de hacer un montaje increíble, Rosa, un poco de gente que yo quiero mucho y que admiro y aprecio porque conocí en el mundo del teatro. Entonces, seguí, no paré, seguí haciendo teatro, me formé en los talleres que hacía Víctor Fuenmayor en Venezuela, talleres internacionales de expresión, donde Ujú. tuvimos la gran oportunidad. Yo hice talleres con gente de Francia, España, Portugal. Luego en ese momento, la que era mi esposa, Laura Petit, que también era actriz, que conocí y con ella tuve la dicha de actuar en el montaje de Alegría y Mapulín en Teatro Nacional Juvenil de Venezuela. Nos fuimos a Brasil y tuvimos la oportunidad de estudiar con Augusto Boal, que es el creador del Centro de Teatro de Oprimido de Río de Janeiro. Conocimos una técnica bellísima porque es un teatro social y esa experiencia fue enriquecedora. Volvimos a Maracaibo y nos juntamos con Georgina Palencia, Juan Carlos Quintino, Laura Petit y yo, y empezamos a hacer un ciclo de lecturas. Nos reunimos con Régulo Pachano, que era el director del Lía Bermúdez, y les hicimos la propuesta de hacer lecturas dramatizadas, lo que nosotros llamamos un montaje en mesa, Ok. porque empezamos a hacer lecturas dramatizadas, pero hacíamos un montaje escénico, pero los actores estábamos con los guiones. Fue un ciclo bellísimo que hicimos en la sala de lectura del Día Bermúdez, donde pudimos invitar inclusive a directores de teatro para que dirigieran la puesta en mesa y ellos tenían la potestad de llamar, de hacer su casting particular. Y fue una experiencia bellísima. Eh, ya yo había conocido a Juan Carlos Quintino porque había tenido la dicha de trabajar con Yasmín Villavicencio y hacer danza teatro, que por cierto en estos días lo recordaba, de hacer La herencia de los cejones, que era una obra de danza teatro. Para mí la experiencia fue enriquecedora porque yo no era bailarín y obviamente entrenar con Yasmín Villavicencio en ese momento era como, wow, la maestra, quien, quien tuvo la dicha que también que además entrenó a mi hija en ese momento con 3 años, yo le pedí autorización para que la dejara entrar en danza contemporánea y de hecho mi hija sigue bailando hasta ahora y bailó mucho tiempo con Yasmín. Luego, la historia iba más o menos así. Nunca paré de hacer teatro, hicimos las lecturas dramatizadas y después que nació mi hija, yo un día hablando con Humberto Orea,
que nos hicimos grandes amigos, porque fue uno de ese momento teníamos un círculo de amistad, de esos círculos que uno llama, que son como unos, unos círculos casi que es como una logia, algo secreto. Me acuerdo, Javier Rondón, Enrique Romero, Humberto Orea, Luis Hernández, que después fue uno de los fundadores de mi grupo en Venezuela que se llamaba Balalín Balalán. Y yo le dije a Humberto, Humberto, quiero construir un escenario de títeres, pero profesional. Y me acuerdo que justo en ese momento, con mi tía, María Velázquez, que es pintora y escultora, quien fue, voy a echar un poquito más atrás a la historia. Hola Yoyo, por aquí me está saludando. Con Yoyo estaba hablando de José Luis Núñez, del bailarín. Sí. Cuando yo tenía unos 8 o 9 años, en ese momento fue, en verdad, mi primer acercamiento en el teatro con Freddy Marín, que contacté hace poco por Facebook. Mi tía, yo iba con mi tía a todas las exposiciones de pintura. Mi tía estaba estudiando artes en la Cecilia Costa y ella me llevaba. Y un día conozco a Freddy Marín y Freddy Marín me invita a participar en una obra de teatro y ese fue mi primer acercamiento. Fue como me acerqué y luego me alejé y 3 años después volví a reencontrar. Y Claro. bueno, retomo otra vez entonces con este grupo de amigos que éramos como una logia secreta, nos reuníamos e inventábamos cualquier cosa. Yo le pido a Humberto Orea que me enseñe a construir un teatrino profesional. Al mismo tiempo, entonces, surge un proyecto con mi tía María Velázquez de hacer una escuela de arte para niños, donde hacíamos clases de pintura, escultura, cerámica. El ceramista era Adolfo Morales, un gran amigo también de ese clan. Saludos a la gente de ID Art Go también, que son una gente que está aquí en Houston, venezolanos haciendo vida aquí en Houston. Qué Y bien. Humberto me dice, vamos a hacerlo. En ese momento en la Sociedad Dramática se estaba preparando una exposición y Humberto presentó unos títeres, que de hecho de esos títeres yo tengo aquí unos, ahorita los muestro. Tuve la dicha de hace un año de traerme los títeres de Guiñol que utilizaba para mis primeros shows. Voy a bajar alguno por aquí para que lo vean. Esto es bien importante porque esto lo hice con Humberto Orea Sí. y con Luis Hernández. Y con estos títeres yo empecé a hacer los shows. En ese teatrino que construimos Humberto y yo. Y entonces empecé a hacer show de títeres de manera para los amigos y familiares. Ya tenía un escenario, así que cumpleaños mi sobrina, voy a hacer un show de títeres y a la gente le gustaba. Lo hacía todo en vivo, ponía 2 micrófonos adentro, me acercaba, me alejaba. Fue una experiencia bien enriquecedora. Hasta que un día una persona me preguntó, ¿cuánto cobras por hacer un show? Y yo le dije, no sé, no sé cuánto. Ya tenía el escenario, digamos que tenía un repertorio, tenía montado. Me acuerdo claramente. La calle del Diablo de Villafañe, que es un clásico. El Panadero y el Diablo también. Y otras cosas que yo hacía, porque me encanta versionar cuentos que me gustan mucho, me encanta hacer las adaptaciones a teatro de títeres, ¿no? Y Claro. entonces dije, ¿cuánto puedo cobrar? No tengo ni idea. Mira, es que mi hijo cumpleaños, yo te vi, ¿cuánto puedes cobrar no sé, no tengo ni idea, pero voy a preguntar. Luego estudié en la universidad Ciencias y Tecnologías de la Educación, porque estaba estudiando periodismo, pero no me gustaba, no me llenaba. Y yo dije, voy a buscar una carrera que me dé base para hacer lo que me gusta, que es enseñar a los niños, pero me gustaba enseñar teatro y enseñar títeres. Hice una búsqueda en la Universidad del Zulia y me graduó en una mención que es Ciencias y Tecnologías de la Educación, en la cual eh, no veíamos teatro como tal, pero veíamos radio, televisión, y tuve la dicha de encontrarme con profesores que me dejaron inclusive dar talleres de teatro y de títeres a mis compañeros de clase. Qué bien. Eso fue una experiencia bien maravillosa, porque yo pude mostrar la importancia de hacer un montaje de teatro de títeres en un colegio, ¿no? Y que lo que eso le devuelve a la persona. Y me acuerdo que una experiencia enriquecedora fue en un colegio piloto cerca de la Universidad del Zulia, porque la directora me dice, ya yo tenemos los alumnos seleccionados, los niños que tienen capacidades histriónicas, esos son los que van a estar en el grupo de teatro. Y le dije, no, al contrario, yo necesito los que creen que no tienen capacidad histriónica.
Porque los que tienen ya lo tienen, ese es un talento que tienen, solo que hay que pulir. Yo quiero que los otros reconozcan lo importante que es poder hablar en público, más allá que decidan hacer actores es lo de menos. La importancia es, como decía Augusto Boal, devolver esa herramienta de comunicación a la gente. El teatro es una herramienta de comunicación, el arte ha sido siempre una herramienta de comunicación para todos. Entonces decido, en ese momento, me graduó después en la universidad, pero siempre seguía haciendo talleres, a veces estaba algunos años sin actuar, pero siempre seguía formándome haciendo talleres. Y estaba como coordinador cultural del UNIR, de un tecnológico en Maracaibo. Me acuerdo que un día fue una experiencia bien gratificante porque hicimos un experimento teatral ahí, yo manejaba toda la parte cultural, hacíamos exposiciones, música, proyecciones de cine, en fin. Entonces un día yo digo, yo siempre he tenido la idea de hacer un grupo de títeres y saludos a la gente de Maracucho Fat Food, de hacer un grupo de títeres y de vivir de esto. Siempre fue mi idea. Yo quiero vivir de esto, no quiero tener que hacer nada complementario, sino que quiero vivir de esto, siempre ligado a la educación, porque era lo que yo hacía, arte y educación, y eso me lo enseñó mi tía María Velázquez, que además es un proyecto bellísimo a nivel mundial, de cómo compaginar las dos cosas y hacer proyectos artísticos y educativos. Entonces un día, estando en la oficina del UNIR, decido, voy a ver cómo puedo yo publicitar mi empresa. En ese momento no tenía nombre y junto con Laura Petit estábamos leyendo un libro de poemas de García Lorca para niños y hay un poema que tenía esa frase balalín balalán, que es muy melódica y es muy pegajosa. Ese va a ser el nombre de nuestra agrupación, Balalín Balalán. Y le pusimos el logotipo de un dibujo que hizo un niño en un festival de grabados que participamos, de un niño de otro país, que eran, perdón, dos muñequitos sosteniendo al otro y era como bien simbólico, ¿no? Así se va a llamar. Puso un aviso en una revista infantil que se llamaba Imagine, que la dueña de esa revista ahora también está aquí en Houston y nos apoyamos mutuamente porque maneja un periódico que se llama El Venezolano de Houston, que es uno de los mejores periódicos hispanos de la ciudad de Houston. Bueno. Y pongo el aviso, voy hasta la oficina, pongo el aviso, Balalín Balalán, show de títeres para eventos infantiles, me acuerdo. Y hago mis tarjetas de presentación. Y al segundo día tenía un teléfono celular de esos bloques que llamaban los grandotes. Se me perdió el teléfono. Y yo estaba desesperado porque yo dije, ¿y ahora cómo la gente me va a contactar? Porque yo había puesto obviamente el teléfono celular. Era lo que estaba de moda, era el boom, era por ahí donde la gente lo podía contactar a uno. Ya no usaba beepers, yo no sé si te acuerdas de los beepers. Entonces, bueno, recupero mi teléfono y la gente empieza a llamar, Wolfgang. Y desde ese momento, mi hija tiene 18 años en este momento, hace de eso 16, 15 años tal vez. Y yo nunca paré. Empecé a hacer show de títeres y de ahí, desde ese momento, nunca paré. La propuesta se fue modificando, utilizaba el escenario ese que había construido con Humberto y después lo convertimos en algo más portátil para poder llevarlo a los lugares. Entra a mi equipo de trabajo Luis Hernández, conocido como La Rana, con muchísima experiencia en teatro de títeres, más que yo. Además con un sentido, con una sensibilidad artística increíble, porque además era ceramista, había estado en ese mundo muchísimo más que yo, teníamos una diferencia de edad. Y Luis empieza a hacer show de títeres conmigo, me empieza a apoyar porque era muy difícil hacer un show a dos manos. Luego el proyecto sigue creciendo y no paramos y empiezan a salir contratos y contratos y contratos y contratos. Yo empiezo entonces a aumentar el repertorio. En ese momento Javier Rondón, mi querido compadre, me dice, oye, aquí tenemos unas obras de títeres que puedes hacer, las podemos modificar. Obviamente Javier es uno de los artistas más versátiles que yo conozco porque es director de teatro, pintor, escultor, o sea, mira, lo voy a contar aquí y después le voy a pasar el link para que Javier lo vea. Nunca hemos perdido contacto, además Javier y Enrique son dos personas a las cuales yo admiro y tengo muchísimo cariño, son unas bibliotecas ambulantes, así lo llaman. Sí, sí. Mi mamá viaja a Venezuela y hablo con él y le digo, Javier, yo tenía en Venezuela cosas tuyas, cuadros y cosas. Necesito tener aquí en mi casa en Houston.
un cuadro tuyo. Y me dice, yo le digo, pero hazme lo que tú me quieras hacer, si ya tienes algo listo, no me importa. Se lo entregas a mi mamá y mi mamá se lo lleva a México, donde vive actualmente, y es mucho más fácil que ella me lo envíe hasta ahora. Pero le dije, no quiero ver nada, quiero que sea sorpresa. Bueno, él y mi tía María Velázquez, que además se conocen también, se ponen de acuerdo para reunirse en un lugar con mi mamá y entregarle las cosas porque también le pedí a mi tía que me enviara un cuadro de ella. Cuando me llega, en esa misma caja me llega, fue una caja, la caja más emocional que yo he destapado después de estar fuera de Venezuela. Porque ahí estaban todos los títeres de Guiñol que yo había utilizado, que los tenía guardados en una maleta. Y más las obras que ellos dos me habían enviado, que yo no sabía. Cuando abro el cuadro de Javier, él me había dicho, te hice algo especialmente para ti. Saludos a la gente de Teatro Títere Imaginar de Ciudad de México, gracias. Sí, él es el maestro Darío Palacio, que está radicado en México, pero desde hace más de 2 décadas, y es de Colombia, de Antioquia, Ok, cerquita de Medellín. entonces me llega ese cuadro de Javier y cuando yo lo primero que leo es el título del cuadro en la parte de atrás y dice, se llama El titiritero y sus episodios. Después te envío la foto de ese cuadro. Javier dibujó en ese cuadro casi todas las técnicas de títeres. Wow. Y fue tanto así que hay un dibujo de ese cuadro que me lo tatué en el brazo. Mira, es un títere, un ángel sosteniendo una marioneta que es un caballero. Sí, 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 sí. Qué hermoso. Esto fue hace poco y yo le paso la foto y le digo, compadre, mire, y me dice, compadre, se le ve muy bien, pero usted está muy loco. Y con mucho cariño me dice, y ahora me lleva en su piel. Y yo le digo, compadre, es que ese cuadro me hizo llorar. Porque primero, obviamente, el talento que tiene Javier Rondón es increíble. Sí. Y yo quería hacerme un tatuaje especial que tuviera que ver con los títeres. Y ese fue el tatuaje que escogí. Bueno, me llegaron obviamente los títeres de Guiñol. Y me llegó un títere que voy a mostrar, lo tengo aquí, te lo voy a mostrar, que fue uno de los primeros presentadores que yo utilicé para mis shows, que lo hice con una persona que tenía mucha experiencia en títere y yo no conocía, Luis Romero, que en paz descanse, por cierto. Justo cuando yo empecé, yo conozco a Luis, le digo, Luis, quiero hacer muñecos tipo mopeds, porque quiero cambiar de Guiñol a los mopeds, obviamente porque tú mejor que nadie conoces la versatilidad de un moped, al mover la boca se vuelve algo mucho más expresivo. Me encanta trabajar con títeres de Guiñol, pero creo que cuando uno empieza a ver otras cosas y a mezclar y a enriquecer el show, para uno es satisfactorio y para el público también. Y este títere lo hice, fue el primer moped que yo hice que me enseñó a hacer Luis Romero y era el presentador de las obras. Está un poquito golpeado, pero aquí está. Me lo traje de Venezuela. Esta era la presentación que decía, público, respetable público, damas, caballeros y niños, el show de Balalín Balalán va a comenzar. Luego que conozco a Qué Luis, bien. que además fue una persona que me enseñó mucho, eh, lamentablemente en ese momento de yo conocerlo, él me estaba haciendo un trabajo, tengo muchos títeres que él me hizo, murió de repente de un infarto fulminante. Todavía tengo contacto con su hijo. Luis y yo nos volvimos muy cercanos porque iba a su casa y cuando él me enseñaba, pues conversábamos. Fue como un gran maestro para mí, no solo de hacer títeres mopeds, sino también desde su experiencia y su sensibilidad. Luego yo sigo con mi empresa Balalín Balalán y como te digo, la empresa empezó a crecer. Éramos básicamente el equipo, el casting principal éramos Laura Petit, Luis Hernández y yo. Y luego, en ese mundo del teatro del que nunca me alejé, conozco a Zulima Delgado y a Mayerlin Ugarte, quienes actualmente son mis hermanas de vida y quienes actualmente llevan mi proyecto en Venezuela, porque cuando yo me vine y decidí quedarme por razones que todos conocemos, yo les regalo mi empresa, porque además ya ellas eran, como yo decía, mi mano derecha, mi mano izquierda, eran mis manos.
Además, ambas con Zulima con un talento artístico increíble, una gran actriz. Mayerlin también. Y cuando ellas conocen los títeres a través de mí, porque yo las invito a trabajar, ellas estaban haciendo una obra con Javier Rondón, no me acuerdo ahorita el nombre, así que pasan 5 años, creo. Y en ese momento Laura estaba en el elenco y yo las había visto, las había conocido a través de Juan Carlos Quintino, pero nunca había tenido contacto cercano a ellas. Las invito a trabajar en mi proyecto y se enamoran de los títeres y desde eso hace más de 10 años y nunca pararon de trabajar conmigo. Y cuando yo me vengo, les digo, le dejo mi tesoro más preciado, que es como mi hijo, Balalín Balalán. Por favor, cuídenlo mucho. Y hace poco una persona me contactó porque no tenía su contacto en Venezuela de ellas y las contrató y me dice, tus balalinas, como yo las llamo, son increíbles. O Qué bueno. sea, el show es impecable. Zulima ahorita está de muñequera y está haciendo unos títeres increíbles, increíbles. Es más, le dije que hiciera uno que me lo enviara para acá. Eh, y yo obviamente las admiro a ellas, las quiero mucho y ellas son ahorita las balalinas en Maracaibo, porque yo cambié de llamarme Leonardo Velázquez a llamarme Leo Balalín, como todo el mundo me llamaba en Venezuela. Ese era mi apellido ya, Velázquez casi que no lo usaba. Y ellas siguieron con el proyecto cuando yo me vine, decido quedarme y les digo, el proyecto es suyo, por favor, no lo dejen morir. Y actualmente ese es su proyecto. Intercambiamos ideas, intercambiamos obras, siempre estamos en contacto, pero ese es su proyecto. Luego decido venirme hace 5 años a Houston y empecé poco a poco como una hormiguita. Primero llegaron los títeres, que yo, aquí a Houston. Conocí a un muñequero en Venezuela que no había tenido la oportunidad de conocer. Yo no sé si tú lo conoces, se llama Leonel Rivero. Es de Barquisimeto. Y un día, buscando un títere Mopeds por una página de compra en Venezuela, veo una foto de un Moped y quedo impresionado. Yo digo, wow, la calidad de este muñeco es increíble. Lo contacto, le encargo un títere cuando me llega a Maracaibo, que abro la caja y lo veo, el acabado era perfecto, la boca era perfecta, era como si, la boca era como, yo siento que los títeres nuevos son como los zapatos nuevos, que al principio cuesta, pero ya después uno le agarra la cuestión y ya. Ese títere lo tengo aquí, solo que yo hice un invento y me salió mal, pero lo quiero mostrar también en cámara. Bueno, no lo tengo tan visible. Eh, y ese chico Leonel, me acuerdo yo que cuando me vine, le dije, le encargué a él todo mi elenco de títeres. Porque yo no me había dedicado meticulosamente a hacer los títeres como muñequero. Yo me considero que soy más manipulador de títeres que muñequero. Ese es mi trabajo y porque además creo que es un arte, admiro la perfección y me encanta ver cómo alguien puede hacer algo tan perfecto. Y bueno, nuestro trabajo es darle vida y convertirnos en esa extensión del muñeco. Le encargo a Lionel, me reúno con él en Barquisimeto porque me contrata para hacer un show en la Flor de Barquisimeto, que siempre se me olvida el nombre, para hacer una sesión de cuentacuentos. Y, y lo veo personalmente y le pregunto, ¿dónde aprendiste a hacer muñecos? Y me cuenta su historia, que él una vez fue a un país de Latinoamérica a escalar una montaña porque es el escalador, y conoce a un señor muy, muy viejito, y resulta que ese señor había estado en el equipo de Jim Henson, era uno de los muñequeros de Jim Henson cuando empezó hace muchos años. Y entonces, obviamente, ese fue el maestro de Leonel, así que Leonel es un titiritero impresionante. Voy a mostrarte, aquí tengo, este es un dragón hecho por Leonel, es uno de los que utilizo en una obra, mira esta belleza. Wow. Los detalles que hace Leonel, esto casi que es tercera dimensión, y además son espectaculares, son súper livianos, son súper cómodos, son increíbles. Él me cuenta su historia y obviamente no, nos convertimos en amigos y él me dice, yo nunca he manipulado un títere, yo no soy manipulador, yo solamente los hago. Fíjate la diferencia, él los hace y yo les doy vida, ¿no? Em, bueno, me vengo a Houston, llegan primero los títeres en Houston, yo tenía solo una idea en mi cabeza cuando decidí
salir de Venezuela. Yo voy a seguir haciendo lo que hago. No sé cuánto tiempo me tome hacerlo, pero lo voy a hacer. Yo creo que me tardé prácticamente un año en hacer, o menos, en hacer el primer show de títeres aquí en Houston. Era una experiencia nueva porque no conocía el mercado, empecé a buscar y empecé a tratar de ver grupos de títeres para ver qué era lo que se hacía aquí y fue una experiencia bien bonita. Y empecé a hacer un show de títeres al mes, 2 shows de títeres al mes. Luego decido cambiarle el nombre a mi empresa porque era muy complicado, Balalín Balalán. Fonéticamente era complicado que la gente se lo aprendiera, obviamente por el idioma inglés, suena muy bien en español. Eh, Luego me uní con 2 personas más y creamos una empresa que se llamaba Three Balloons Entertainment, porque éramos 3 personas. Ellas no eran titiriteras, bueno, y en algún momento de la historia me volví a quedar yo solo. Y esta historia es muy bonita porque hace justo un año me llama una cliente y me dice, estaba en un festival en el centro de Houston y mi hija iba caminando y vio tu show y se quedó 40 minutos viendo tu show, pero hipnotizada. Quiero contratarte para el cumpleaños de mi hija. Eso fue hace un año. Hace 3 semanas la señora me volvió a llamar y me dijo, oye, dime si estás trabajando ahorita por todo el problema de la pandemia, en fin. Y le dije, sí, obviamente, pero con distanciamiento social. Tenía más de 3 meses que no sacaba el teatrino, el teatrino portátil que yo utilizo. Me dijo, pero es que yo quiero que, le dije, porque a raíz de toda la pandemia estoy haciendo un espectáculo que se llama Puppet Parade, que es como una caravana de títeres donde desde el frente de las casas, con un títere gigante que tengo, hago un puppet parade, una caravana de títeres. El títere lo saco, baila, canta y después saco las marionetas bailarinas que han sido un éxito desde el frente de la casa. Me dijo, no, yo quiero que lo hagamos en el patio, solamente vienen 9 personas manteniendo la distancia social. Hace un año, en ese lugar, una persona que estaba ahí, una señora, se acerca y me pregunta, ¿por qué tu empresa se llama Three Balloons? Y le explico. Y me dice, no, cuando tú sales fuera del escenario y dices, hi, my name is Mr. Leo, ese es tu negocio, Mr. Leo. Yo me Claro. separo de esas 2 personas y decido cambiar el nombre y ponerle entonces a lo que se llamaba Balalín Balalán, que no era melódico para la gente angloparlante, decido ponerle Three Balloons y luego cambio para Mr. Leo Puppet Show and Entertainment. Y este año, cuando volví a ir a esa casa, perdón, le pregunto a la persona que me contrató quién era esa persona, que si era su mamá o si era su suegra, y me dice, no, ella es una amiga de la familia y viene hoy. Cuando yo termino el show, te puedo contar, eran 4 niños y 12 adultos, y disfrutan el show de una manera increíble. Le digo yo a la señora, oiga, ¿usted se acuerda que el año pasado nosotros tuvimos una conversación? Y ahora, mire mi franela. Mi empresa se llama Mr. Leo y me dice, ¡ah! No me digas, qué emoción. Y le digo, quería darle las gracias porque usted me impulsó a tomar esa decisión y ha sido muy favorable para mí. Porque obviamente la gente ya me conoce como Mr. Leo Puppet Show. Y he podido hacer muchas cosas. He tenido la dicha de participar en muchos festivales. En diciembre me invitaron a participar en un festival que me acordé de ti y de todos los amigos titiriteros que tengo, porque es un festival que hacen aquí en una ciudad que está a las afueras de Houston, que se llama Galveston, que está es una ciudad de playa, de Ok. costa. Eh, y hacen un festival que se llama Dickens of the Strand, que es un festival fundado por la familia de Charles Dickens, donde todo está en un ambiente de Inglaterra de los años 1800. Wow. Y yo había ido al festival el año antepasado como visitante porque hacen caravanas, hacen performance, o sea, la gente está vestida como si fuera en los años 1800 y yo quedé maravillado, un festival que dura un fin de semana completo. Y me contactan los organizadores para ver si yo quiero hacer una propuesta para estar en el festival. Pero tenía que hacer un performance de Punch and Judy. Ese era el único requerimiento. Eh,
Y yo digo, wow, es un reto para mí, porque tú sabes lo que representa hacer un performance de Punch and Judy. O sea, es como que, pero me encantó el reto porque tenía que volver al títere de Guiñol y con la asesoría de Humberto Orea, Javier Rondón, un poco de Luis también, dije, tengo este reto, y obviamente tenía que hacerlo en inglés. Empiezo Claro, a darme un puñal de Punch and Judy y ya me habían llegado. Compro unos títeres por internet de plástico para tener un plan B, pero los títeres eran así, por ahí los tengo. O sea, la cabecita era así. sí. Construyo un escenario de esa época. Saludos a Laura Petit. Ya te nombré varias veces en esta, mi ex esposa, que fue una de las fundadoras de este proyecto. Saludos, Entonces, Laura. entonces digo, wow, tengo que hacer un performance en un festival donde van más de 12.000 personas de Punch and Judy. Entonces decido transformar los títeres de Guiñol que me había traído en Punch and Judy. Y lo hice. Solo que déjame ver si puedo mover un poco, si puedo traer uno. Yo mismo, ay, perdón. Yo mismo me di un puñal y empecé a ver videos y amanecía viendo videos. Nunca me pedí para que la gente que no lo sabe, en Punch and Judy, los titiriteros utilizan un aparatico en la lengua, que es lo que hace el sonido de pero ellos lo hacen con ese aparato. Entonces yo mismo compré masa y modifiqué los títeres y este es el Punch de Mr. Leo. Oh, Este es el Punch de Mr. Leo. Entonces, bueno, una amiga sabe de maquillaje y es pintora me ayudó a pintarlo y yo le iba mostrando el trabajo a Humberto, a Javier, para que lo vieran y me dieran su punto de vista y fue aceptado el trabajo. Porque yo mismo lo modifiqué, yo mismo lo moldeé, no tenía esta nariz y no era... Entonces hice a Punch, hice a Yori también que está por ahí. El último día, el día anterior al performance, porque ellos me dijeron, puedes hacer un performance de Punch and Judy y puedes hacer un performance de lo que tú haces, de tu lenguaje, de tu propuesta. Pero tienes que hacer algo de Punch y Judy porque obviamente es el teatro que se hacía en esa época en Inglaterra. Construyó un escenario pequeño. El día antes del festival eran las 5 de la mañana y yo todavía no estaba conforme con lo que estaba haciendo. No dormí, yo estaba muy nervioso porque consideré y considero que era una responsabilidad muy grande, ¿sabes? Hacer un claro. performance de Punch y Yori en un festival tan importante que hace aquí. Y tenía mucho miedo, ¿no? Pero yo creo que yo creo no, el miedo a mí siempre me estimula, la adrenalina se me pone a millón. Y cuando llego y monto el escenario no funcionaba porque había mucho viento. Es una ciudad que está a la orilla de la playa. Claro. Desmonto la boquilla del escenario que había hecho y la monto en mi escenario particular, improvisando para que se diera, y fue un éxito. A los organizadores le encantó mi trabajo y obviamente si el festival se da este año, que todavía no sabemos por las circunstancias, estoy casi seguro que me van a volver a invitar, pero para mí fue como, tú sabes esa emoción cuando te invitan a un festival y te ponen un reto como ese, que era Claro, como, wow, pero para mí fue una experiencia enriquecedora. eh, yo dije, es que hasta gratis lo hubiese podido haber hecho. Pero bueno, es una organización increíble la que tiene esa gente. Eh, actualmente, aquí está parte de mi elenco, de los títeres. Este es mi estudio, es mi guarida. Aquí es donde invento todo lo que voy a hacer, donde creo todo. Actualmente, la semana pasada, empecé a hacer un taller con Sonia González, la fundadora de NACU Teatro. claro, claro. Siempre había tenido la inquietud de hacer bunraku y creo no, lo había hecho porque el títere gigante que lo tengo aquí es básicamente un títere que es bunraku, aunque lo manejo yo solo. Pero ya vas a ver la dimensión de este muñeco. Mira la cara. Ok. Este Metro y muñeco medio. lo hizo una muñequera que conocí aquí en Houston, que es de un país del Medio Oriente, por ahí están saludando Desde Chile. bibliotecas por Chile.
Y conocí a esta chica que es una, imagínate, graduada con un posgrado en títere en un país del Medio Oriente que ahorita no recuerdo, la conozco aquí en Houston, y ella me ha ayudado y me ha hecho varios títeres. Este fue uno, y este es el títere que utilizo ahorita para el Puppet Parade. Ok, Porque mira, mira, voy a tratar de que lo veas, pero, o sea, es más grande que yo, es cuerpo completo, es como un bunraku, aquí están las piernas, mira las medias que le puse. Yo me lo amarro en la cintura, con esta mano muevo la boca y con esta mano yo muevo la de él. Y me amarro en los pies también porque lo pongo a bailar. Él es un excelente bailarín. Y aquí le puse el hilo, bueno, la técnica que conocemos del hilo para que la mano no le quede muerta. Entonces, pero se llama Tommy. Tenía esa inquietud de hacer burraku, pero del clásico, aunque bueno, para hacer burraku del clásico hay que irse a Japón sí. y estudiar como 20 años para llegar a moverle la cabeza al títere. Y me cruzo con un post en Facebook. Sonia González va a hacer un taller de elaboración de títeres Bunraku. Yo quiero hacer ese taller. Y le escribo a Sonia, que no la conocía. Le escribo, Sonia, soy admiradora de tu trabajo. Hay una amiga que es bailarina que dice que ella enseñó a bailar a Tommy. Le digo, Sonia, soy admirador de tu trabajo, necesito, por favor, que me digas la información de ese taller. Y me respondió a los 2 días, discúlpame, no había visto los mensajes. Comenzamos el taller el sábado en la mañana, conversamos ella y yo muchísimo, ella está viviendo en México ahorita, y le digo, soy admiradora de tu trabajo, me parece que la propuesta de NACU era una propuesta única, tomando como base de técnica el Bunraku. Y comenzamos el taller el sábado, hay gente de Venezuela, Argentina, México, y va a ser una experiencia enriquecedora porque creo que a mí nunca me gusta parar de aprender, siempre me gusta estar aprendiendo y siempre me gusta estar experimentando con ciertas técnicas, ¿no? Y empezamos ese taller y mira, ahorita ayer estaba sacando la cuenta, tengo creo que más de 14, 15 shows de títeres en el repertorio. Me encanta el recibimiento, soy la única agrupación que hace un show bilingüe aquí en Houston. Me armé de un equipo que es como un equipo virtual, porque quería que el show saliera perfecto en inglés y yo utilizo playback para algunos shows cuando hay muchas voces. Buenas noches desde Ciudad Guayana, pequeños actores de Guayana, dicen por ahí. Y, Es otro ah, maracucho que está por en Guayana. saludos. Entonces, mira, conocí a una colombiana que está viviendo en Los Ángeles, que me ha ayudado un poco con las voces. Es una excelente actriz también, Valeria. Y conocí a un chico de aquí que se llama Julio Peterson, que es actor también y cantante. Es un versátil, él como digo, es un diablo, Julio. Y me ha ayudado también con las voces. Actualmente tengo 2 montajes en proceso. Estoy montando una obra que escribí en Venezuela que se llama Valeria la Cazadora, perdón, que es la historia de una niña que está decidida a cazar algunos animales y resulta que Valeria se cae en algunas arenas movedizas y las rescatan los animales. Y es muy cómico porque tuve que cambiar el elenco y hay un cocodrilo en el elenco actual que dice como que, no, ¿para qué la vamos a rescatar? Mejor no las comemos. Y le pregunta a los niños, ¿no las comemos? ¿Qué dicen ustedes? Y los animales dicen que sí, los niños dicen que no. A la final deciden rescatarla y le enseñan un poco el valor del medio ambiente, ¿no? Lo importante que además es que todos ayudemos digamos, a cuidar el medio ambiente, que es uno de... Mi repertorio se ha convertido en un repertorio muy variado, muy, muy distinto. Sigo haciendo y nunca voy a dejar de hacer la calle del diablo, pero que yo la transformé en la calle del monstruo, porque digamos que fue una de las primeras cosas que yo conocí como un guión de títeres, y yo la modifiqué y tengo la versión en inglés y en español, y esa obra, como yo digo, es mi hit, donde yo lo hago, y fue muy cómico porque entonces le introduje, hay un momento donde María y Juancito se entera, ¿no? De que Juancito le dice, mira, no te preocupes, vete a tu casa que yo voy a atrapar al monstruo. Y aparece Spider-Man ayudando.
atrapar al monstruo. Antes era un muñeco pequeño de Spider-Man, ahora le pongo una máscara al títere y se ve muy cómico porque él sale y se mueve como si fuera Spider-Man. Y, y dice, no, no, Spider-Man seguramente está muy ocupado para ayudarnos a nosotros, así que mejor yo voy a atrapar al monstruo. Y así va la cosa. Hace poco, que lo tengo por aquí, me la paso buscando títeres para comprar en un lugar secreto que hay en Facebook que todo el mundo conoce que se llama Marketplace. Ujú. Y siempre estoy buscando porque mucha gente vende títeres de colección y a veces me interesa. Wow, hace poco vi una colección de los primeros títeres de Plaza Sésamo que estaba intacta. Y entonces alguien publicó un aviso y cuando yo veo el títere digo, wow, ese títere me enamoró, ¿sabes? Fue como amor a primera vista. Y le escribo a la persona y me dice, yo compré ese títere de unos muñequeros aquí en Houston, pero creo que ellos ya ni siquiera trabajan como muñequeros. Y lo compré, hice un ejercicio con él, porque me encanta siempre estar haciendo ejercicios. Déjame ver si puedo poner aquí para mostrarte el ejercicio que hice con él. Te lo voy a presentar mientras haces el ejercicio. Primero, cuando hice el ejercicio, publiqué el video en Instagram y le pedí a la gente que me ayudara a escogerle un nombre al, al títere. Dame un minutico que voy a poner aquí para poder hacer el ejercicio. Se apagó la cuestión. Él se llama Giancarlo, todo el mundo ahora lo conoce como Giancarlo. Fíjate esta belleza. Es un moped profesional. La persona lo tenía intacta y como te digo, cuando lo vi fue amor a primera vista. Ahorita Giancarlo está descansando, es decir, no está participando, pero hice este ejercicio con él y por eso le pusieron Giancarlo. Vamos a ver cómo sale este ejercicio aquí para que lo ustedes lo vean. Bueno, ese fue el ejercicio que hice con Giancarlo. Ajá. Estuve más de 10 horas practicando porque nunca había cantado ópera con un títere. Ya sabes por qué le pusieron el nombre de Giancarlo, ¿no? Porque canta esa pieza bellísima que canta, que, no es, que es Pavarotti la hizo popular, es de Puccini, y es una de las piezas de óperas que más me gusta. Y dije, voy a hacer un ejercicio con Giancarlo. No tenía nombre, entonces la gente le puso un nombre italiano, obviamente porque canta ópera. Y lo he Claro. utilizado en varios videos, pero tuve la dicha de encontrar este muñeco, además casi que regalado, y así he ido encontrando algunas cosas. Ya lo voy a meter en repertorio. Ayer una persona me preguntaba que dónde... A veces compro títeres también animales, que obviamente a los niños le encantan los animales, y he encontrado cosas bellísimos, por ejemplo, como este camaleón que va en la obra de Valeria la Cazadora. Mira cómo mueve los ojos, Sí, sí, sí. como los camaleones. Yo le guardo la lengua y cuando él se asoma, saca la lengua y es bellísimo, ¿no? Pues yo a veces lo utilizo cuando hago cuentacuentos que sin escenario y me amarro aquí la cola. Ahorita estoy buscando, él va a participar en la obra de Valeria, pero a veces yo hago un show virtual. Estoy haciendo ahorita show de títeres virtual, de manera virtual. Armo el, Háblanos armo- un poco, háblanos un poco de eso, Leo, de la parte virtual. ¿Qué estás haciendo en la parte virtual? fue interesante porque la segunda semana, después que nos mandaron a todos para las casas, yo no sabía qué hacer. Digo, ¿ahora qué hago? Porque además de ser, de tener mi empresa, Mr. Leo Puppet Show and Entertainment, también soy profesor de español. Pero obviamente creé una técnica para enseñar español con los títeres. Tengo dos personajes que se llaman Pedro y Luisa, que son unos mopeds pequeñitos, que me ayudan, son mis asistentes para las clases de español. Entonces, Caramba. cuando todo se paralizó, yo dije, ¿ahora qué hago? Entonces dije, bueno, pero voy a ver en internet y vi que una persona que yo sigo su trabajo estaba haciendo un show de títeres virtual y dije, bueno, lo voy a ofrecer. Armé el escenario en la sala de mi casa y empecé a promocionar el show de títeres virtual. Y poco a poco,
fui corrigiendo cosas técnicas que van surgiendo por el camino, porque Zoom era una herramienta nueva para mí, yo nunca había utilizado Zoom. claro. Y empecé a hacer videos todos los días en Instagram, que eran sesiones de español, utilizando los títeres, la marioneta, juegos, baile. Y estuve casi 2 meses y medio haciendo sesiones de español en vivo de lunes a viernes, media hora. Y la producción era como que eso me mantenía ocupado, digamos que me mantenía entretenido, montar, pues, tengo que montar la clase de mañana que voy a hacer frutas, verduras, voy a invitar a Giancarlo para que cante ópera en la clase de español y cosas así. Hasta que empezaron a llamarme para ver el show virtual. Empecé a hacer show virtual, lo sigo haciendo. Luego me reúno con Juan Drake, que es un mago en Miami. Me imagino que tú debes saber quién es, porque es maracucho también. Juan Drake nos hace una invitación y empezamos a hacer un plan vacacional virtual donde los niños tenían 2 horas al día, de lunes a viernes. Entonces los niños podían ver magia, títeres, baile, entretenimiento con Jorge Iragorri de Aquapari y experimentos con Miss Alice. Nos unimos 5 personas y hicimos un show virtual, y ahí sí tuvimos una clase magistral de Zoom con mi querido amigo Juan Drake, porque había que resolver problemas técnicos para que todos estuviéramos en un mismo nivel. La Claro. primera vez que hice un show virtual casi que lloro, porque, porque al no tener ese feedback con el público, era como, yo no sabía si me estaban escuchando, porque imagínate lo complicado que es para un titiritero, porque cuando tú estás en el escenario, yo tengo trucos para yo ver a los niños, y creo que todos los tenemos. O sea, yo puedo por lo menos ver la sombra, pero lo más importante es que puedes escuchar cómo está reaccionando la gente Claro, con el títere. claro. La primera vez que hice un show virtual iba a llorar porque yo no sabía si me estaban escuchando. Entonces era como, yo estaba detrás del escenario, no podía ver la pantalla. Después de eso lo que hice fue utilizar 2 dispositivos y poner un dispositivo dentro del escenario y poder ver todo lo que estaba pasando en la pantalla, y así poco a poco fuimos mejorando. Pero a la par de eso, también pensé, ¿qué era? O sea, ¿qué voy a hacer para ofrecer un show que no tenga una pantalla de intermedio? Entonces, fui y me senté a hablar con Tommy, el títere gigante. Tommy, ¿quieres echarle pichón conmigo, como decimos los venezolanos? Porque lo tengo a él, que es un títere gigante, obviamente, que se ve desde mucha distancia, es más grande que yo, aunque yo no soy muy grande, él es bastante grande. Entonces bajé hasta mi medio de transporte, y dije, ¿cómo puedo hacer sonar algo que suene duro, que la gente a mucho más de 6 pies de distancia lo pueda disfrutar? Entonces, bueno, acomodé el escenario, mi medio de transporte, mi camioneta, y desde ahí hago toda la parte de sonido. Entonces voy a incluir a Tommy, voy a hacer una rutina con Tommy, voy a incluir a las marionetas bailarinas, que a los niños les encantan porque las pongo a bailar. El sábado hice un show y se me acerca un adulto y me dice, estoy demasiado impresionado porque utilizas desde canciones de los Beatles hasta canciones infantiles. O sea, Tierra, Viento y Fuego, utilizo los Beatles, utilizo rock, utilizo todo. Yo digo, porque es que son canciones muy sonoras y los niños son musicales, a los niños les encanta la música, les encanta bailar. Entonces, empecé a hacer ese concepto que llamé Puppet Parade, y no he parado. O sea, la cosa ha seguido, ha seguido, ha seguido. He tenido algunos shows en lugares al aire libre, como en casas de gente con el escenario, pero el Puppet Parade no para. Yo dije, tengo que hacer algo sobre todo que no tenga esa pantalla de intermedio. Y porque es que, digamos, uno necesita ese feedback, eso le da a uno demasiada energía, y me imagino que a ti te pasa lo mismo. Claro, claro. Bien, Leo, tenemos poco tiempo. ¿Y la gente cómo haría para contactarte, para invitarte a algún taller que quisieras dictar o a alguna presentación que quisieras hacer? ¿Cómo hacen ellos para invitarte a los festivales? ¿A través de cuáles son tus redes sociales? Si lo deseas, puedes dejar tu WhatsApp, pero tus redes sociales básicamente. Mis redes sociales en Instagram es @MrLeoPuppetShow. Facebook es Mr. Leo Puppet Show, y mi página web es www.mrleopuppetshow también. Ahí los tengo.
Ahí están todos mis datos, ahí está mi número de teléfono, que igual está público porque está en mi perfil de todas las redes. Actualmente, como dije, estoy en Estados Unidos y he hecho show en Miami, en ciudades aledañas a Houston también, pero me siento afortunado de poder seguirlo haciendo, además de esta situación que está pasando el mundo entero. Me siento sumamente afortunado de que el público quiera, acepte y reciba las propuestas que yo estoy haciendo. Bien, a ver, ¿qué crees tú que que no hayas dicho en toda la conversación que hemos tenido hoy? ¿Qué te falta a ti por decir para concluir? Bueno, me falta por decir que agradezco al universo haber conocido a los títeres y haberme convertido en un titiritero. Cuando la gente me dice, cuando me preguntan mi profesión, además de que soy profesor de español, siempre la que digo primero es titiritero. Y me causa asombro el asombro de la gente, porque lo primero que me dicen es, ¿really? O sea, ¿de verdad? Sí, eso es lo que hago y para mí me impresiona y me siento demasiado orgulloso de poder hacer esto y de poder haber aprendido de gente como tú, de poder haber aprendido este arte en Venezuela, porque digamos que nuestro toque hispano es una de las cosas que siempre llama la atención al público anglosajón y al público europeo. Para terminar, de las primeras caravanas de títeres que hice fue para un señor que era de Rusia, que vive en Estados Unidos. Su esposa es oriental, no sé si es japonesa o china, y me dice el feedback que me dio 2 días después. Me dice, yo puse la computadora porque toda mi familia estaba viendo el show por Zoom en diferentes partes del mundo, específicamente Europa, porque yo soy de Rusia. Y todos me preguntaron de dónde te había sacado. Ese es el mayor halago que yo puedo recibir y lo conversaba hace poco con mi amigo Juan Draque. Cuando terminas el show, son 2 premios para mí inclusive más importantes que el dinero. El dinero obviamente porque es una herramienta y es algo que uno necesita para poder seguir haciendo esto. Pero cuando un niño se te acerca y desde su espontaneidad te dice, wow, Mr. Leo, me gustó su show. Y cuando un adulto se te acerca y te dice, me encantó el show, ¿de dónde saliste? ¿Dónde estabas metido? Eso para mí es como lo máximo que te puede pasar. Sí, así mismo es. Bien, y ahora ya para despedirnos, ¿algún mensaje que tengas para el mundo, los titiriteros, el público? Mira, como dice Pequeños Actores de Guayana, la mejor profesión del mundo. Considero que trabajamos con el público más estricto, porque es el público más espontáneo y es más sincero. Y lo que yo le diría a todos los titeros del mundo es que nunca dejen de hacerlo. O sea, que nunca permitamos que esto muera, porque como manifestación artística sabemos lo antigua que es, como desde que el ser humano se paró en 2 patas y empezó a caminar, y yo creo que antes ya se estaba expresando artísticamente, y los títeres siempre han estado, y no podemos dejar que esta parte de la historia del arte muera. Tenemos que mantenerla viva. Bien, Leo, muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que nos veamos, sino que a partir de ahora nos podamos estar más continuamente en comunicación. Por acá en esta hora han pasado ya varios titiriteros que han estado acá en el programa charloteando y mostrándonos su titiriverso. Este programa va a quedar acá grabado en Instagram, lo vamos a pasar al YouTube Charlotte Teatro 1, igual que el Instagram, y al Face también Charlotte Teatro 1. Así que muchísimas gracias de lunes a viernes, sábado y domingo. Estamos a las 9 de la noche, hora de Venezuela, con los titiriteros del planeta. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Wolfgang. Feliz noche, cuídate mucho. Igual, mijo. Felicidad. Amén.